El presente video lo voy a titular Sin guía. Quizás se aborde una profundidad en el tema que nos invite a realizar un viaje, quizás interior, pero sin dejar de lado también la posibilidad práctica de lo que a continuación voy a desarrollar, ya que este título Sin guía lo definí a partir de la coincidencia que tienen varios autores sobre el mismo tema, ¿sí? Con las diferentes aspectos y variables y particularidades que cada uno de ellos tienen, pero que sin embargo terminan hablando de exactamente lo mismo, quizás con otras palabras, pero se refieren a lo mismo en esencia. Entonces, ¿por qué surgió este título y este video? A raíz de la gran implicancia que tiene en la realidad y en la vida de todo aquel que empieza a tomar conciencia de su propia existencia, de su propia vida, de su propia realidad. Y a partir de ahí empieza a hacerse preguntas que en algún caso tenga respuestas, quizás sean respuestas temporales que después sean confirmadas o reafirmadas o sustituidas con el devenir de ese proceso de aprendizaje que va desarrollando el individuo que se propone realizar justamente un viaje interior. El hombre, el humano, a lo largo de su estadía acá en la vida, atraviesa por distintos ámbitos, relaciones, circunstancias que de alguna manera lo van fijando en distintas guías, si se quiere. Imaginemos o tengamos la imagen de un tren que se desplaza sobre unas vías. Las vías vendrían a ser la guía sobre el cual se desplaza, en este caso, la locomotora y los vagones. Eso representa algo fijo, es decir, las curvas, bien sea para un lado o para el otro, siempre van a estar fijas en ese esquema. No hay otra posibilidad en una guía que ese esquema, que una forma de hacer y de ser también. El problema de esto es que la vida no tiene formas, ya lo habíamos hablado anteriormente. No quiere decir que incluya a todas las formas. Pero justamente en esta propuesta sin guía, como dijimos, el hombre al transitar su estadía acá en esta vida va atravesando distintas circunstancias y relaciones, como por ejemplo la familia, como por ejemplo las actividades laborales, las actividades sociales, pero inclusive en el mismo esquema de cómo es la vida o cómo debe vivirse la vida, amén de que lo que es totalmente de lo que aparenta ser, en general es un formato rígido, una guía, ¿sí?, en el cual queda atrapado, encasillado como única posibilidad.
pero eso no tiene nada que ver con la realidad en sí misma. Esa propuesta es una propuesta preestablecida, predeterminada, ¿sí? Y que responde a determinados resultados, y que en la mayoría de las veces, cuando se hace referencia a un accidente, es como si fuera un hecho imprevisto, o que previsto no se pudo evitar. Quizás exista la posibilidad de que la causa de eso sea la misma ignorancia. Ahora, ¿cuál es la causa de mi ignorancia? Cada quien podría hacerse esa pregunta. Quizás la respuesta sea la desorientación. Quizás el remedio a esa enfermedad, entre comillas, sea la orientación, que puede tener o tenga efectivamente una relación con estar sin guía. Fíjense en lo que estamos diciendo, ¿no? Y ya lo voy a profundizar y desarrollar más adelante. A la misma vez que voy a relacionar tres autores, como dijimos, que con distintas palabras, distintos estilos hablan de exactamente lo mismo, en esencia. Por ejemplo, imaginemos esas disciplinas acrobáticas, por ejemplo, de gimnasia artística o inclusive de las mismas acrobacias circenses, en donde aparece el artista o el atleta posicionado a la ejecución de un salto en el cual se encuentra en esa práctica o en ese escenario sujeto a un cinto de seguridad. O sea, ese cinto de seguridad está fijo y a priori pareciera ser que lo asiste en la ejecución de ese ejercicio, de ese truco, de esa ejecución. Lo asiste bien sea para asegurar el resultado, para firmar el resultado, o bien sea para brindar seguridad física sobre la vida de ese sujeto. Quizás eso en determinado punto tenga un límite, el límite de lo posible dentro de las posibilidades de ese aparato de seguridad, podríamos decir. Porque aquello que no tenga forma, o sea, que esté indeterminado, no puede ser solucionado o corregido por algo que es fijo. De acá que les cuento y les comento una experiencia de un artista en la cual se encontraba justamente en la ejecución de lo que acabo de decir, en un aparato circense, y que venía ejecutándolo y lo utilizaba como medio de seguridad, dada la circunstancia de que ocurre, podríamos decir, un exceso de energía, en la cual lo impulsa más allá de lo que habitualmente ejecutaba. Y lo que sucedió fue que el aparato se rompió, o sea, la soga que lo sujetaba se rompió. Y ese lazo que sostenía o mantenía atado a ese artista generó que justamente termine dando fuera de lo previsto, o sea, cayendo en una zona que no era la zona de caída, y como consecuencia el accidente, ¿no? O sea, el trauma, la fractura. Pero la pregunta sería si la fractura se debió
a el hecho en sí, sí, en concreto lo físico, es decir, caer a determinada altura en un espacio no previsto y eso dar como resultado una fractura? ¿O será que se fracturó antes cuando se fracturó la soga, el lazo que ataba a ese artista, a ese artista? Eso podríamos decir como una perspectiva, si se quiere, metafísica de lo que ocurre. ¿En qué momento se fracturó? Si efectivamente antes, desde la mente, al no poder considerar ese imprevisto y no dar respuestas desde otro aspecto, que es lo que les voy a compartir ahora, a continuación. Entonces, bueno, justamente eso es lo que ocurre cuando se quiere encasillar o encerrar o establecer un límite, un cerco, aquello que no tiene límites. Si hay algo que ha llenado de experiencias y de hechos, es que es justamente la imprevisibilidad de la naturaleza humana. La naturaleza humana no puede ser previsible. Y hoy vemos que hacen constantemente estadística y abstracciones de las conductas humanas, siendo que lo humano no tiene previsibilidad, es justamente algo que permanentemente genera nuevas situaciones, oportunidades, circunstancias, hechos. Ahora bien, ¿desde dónde se pretende justamente encasillar al humano? Desde su aspecto más elemental, si se quiere, animal, ¿sí? Desde su personalidad, por ejemplo. Pero para poder, digamos, salir de ese aspecto de causalidades, tiene que ir más allá de lo que está sujeto o de lo que lo tiene sujeto al ser humano. Podríamos mencionar un montón de ejemplos, como por ejemplo en el caso de un deporte, en donde justamente al deportista, tomemos en el caso de un jugador de fútbol o de una jugadora de handball o de vóley o lo que fuera, en donde se lo tiene con la pelota practicando técnica y táctica permanentemente, y que se espera que de alguna manera responda con esa ejecución en el momento de un juego o en el medio de un partido. Pero lo que ocurre es que eso no termina sucediendo. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no sucede si practicó antes justamente? Porque practicó justamente en relación a una guía. Y las situaciones que se presentan en un partido, en un juego, son totalmente cambiantes. Ahora trasladen esto a las infinitas variables que puede tener el aspecto vida, de la vida en sí. Entonces no se puede dar o tener una estructura rígida y fija ante las infinitas posibilidades que puede presentar una vida. Entonces, ¿cómo poder guiarse en esas circunstancias sin utilizar una guía? Fíjense. Entonces vamos a empezar primero con esta primera lectura, en la que dice: sin guía significa que la última fuente de todas las cosas está más allá del entendimiento humano, más allá de las categorías del tiempo y del espacio. Cuando trasciende así todos los modos de la relatividad, se denomina estar sin guía y sus cualidades son aplicables. Fíjense en que sin guía significa que la última fuente de todas las cosas está más allá
del entendimiento humano. ¿Qué está más allá del entendimiento humano? La comprensión. Nosotros en general tenemos lectura, tomemos por ejemplo un texto. En un texto nosotros leemos, pero otra cosa es entender y otra muy distinta es comprender. Fíjense en que el no tener guía está a nivel de la comprensión de lo que se lee. Ahora, trasladémoslo a un hecho práctico. Yo puedo tener lectura de la realidad, puedo entender lo que está sucediendo, pero muy distinto es comprender eso que está sucediendo. Y eso solamente se da en la vía de la acción. En lo que se conoce como el aspecto viviente de la enseñanza. No se puede aprender de forma metodológica, de manera repetitiva, estadística, sino que se precisa poner en funcionamiento otros aspectos que están más allá, digamos, justamente de lo que dice el entendimiento humano, más allá de las categorías de tiempo y de espacio. Podríamos decir más allá del mundo creado. Y cuando trasciende así todos los modos de relatividad, o sea, de lo relativo, se denomina estar sin guías y sus cualidades son aplicables. Y acá ya se refiere al combatiente, aquel que combate, aquel que no acepta la pasividad en las distintas posibilidades que presenta la vida, sino aquel que no solamente va a dar respuesta a las distintas circunstancias, hechos, sucesos, acontecimientos, argumentos, sino que se planta, ¿sí?, ante la vida y va a dar argumentos que son de su propia naturaleza. El combatiente, ese que acabamos de hacer referencia, que no tiene guía, ya no es él mismo. Se mueve como un tipo de autómata, pero fíjense, se ha entregado a una influencia, más allá de una conciencia diaria, que no es otra más que su propio inconsciente, profundamente enterrado, de cuya presencia no era él consciente hasta ahora. Es decir, es aquel que, permítame en este caso la contradicción, es aquel que toma conciencia de su propio inconsciente, de ese otro medio aspecto de la realidad latente que estuvo siempre como posibilidad, pero que durante mucho tiempo ignoró y que ahora ya no es él mismo igual a como era antes, sino que integra ese aspecto, lo hace participativo de la vida en acción, se manifiesta. Entonces, eso es lo que este primer autor nos aporta en el hecho de hacer referencia a estar sin guía. No es hacer cualquier cosa en cualquier momento, sino es seguir una orientación interior, que justamente es ese aspecto inconsciente que unido a la conciencia da como posibilidad el sí mismo. Fíjense en el siguiente texto. Nos dice que con respecto a la prueba del sueño, ¿sí?,
Superar esta prueba equivale a pasar activamente más allá de la conciencia vigílica del individuo físico. Pero esto no sucede sin una crisis, sin una acción difícil y arriesgada, a lo cual, según este punto de vista interpretativo, puede atribuirse uno de los peligrosos combates, en este caso refiriéndose al texto de los que habla Wolfram. Quienes tienen conocimiento en esta materia saben efectivamente que tales aventuras pueden concluir también en la locura, la enfermedad o la muerte. Aquel que elige no tener más guía, es decir, no responder en función de las referencias que están en el afuera, sino justamente nutrirse y orientarse interiormente en ese laberinto exterior de la realidad que se presenta, seguramente va a tener que realizar un super esfuerzo para poder conseguir eso. ¿Por qué? Porque justamente todo lo de afuera está estructurado, organizado, para que no se dé esa posibilidad. Por eso, en el texto anterior, hablaba del combatiente haciendo referencia. Es decir, que es un combate constante ante esa posibilidad de poder estar sin guía. Porque el que está sin guía tiene la mayor de las posibilidades de poder orientarse estratégicamente ante cada situación que lo aprisiona, que lo bloquea, que lo limita, que le establece un cerco, un techo, un condicionamiento. Entonces, decía que superar esta prueba equivale a pasar activamente más allá de la conciencia vigílica del individuo físico. O sea, implica tener un alto grado de concentración interior. Dice, en relación con esto, es bastante interesante la imagen que se encuentra en un manuscrito que hace referencia a caminar sobre el filo de una espada. Justamente a eso, ¿no? Y para ir concluyendo, ¿sí?, con este tema, las últimas dos lecturas hacen referencia a que individualmente dependía de la voluntad puesta en regresar al origen y de la orientación con que esta voluntad se dirige hacia el origen. Es decir, dependía por un lado de la voluntad espiritual, es decir, la voluntad de hacer un esfuerzo más allá del ordinario y de dirigirse a ese punto que está más allá del principio y del final de cada situación, de cada argumento, de cada suceso. Cada uno podía irse en cualquier momento y desde cualquier lugar se adquiría la sabiduría procedente de la voluntad de regresar y de la orientación hacia el origen. Es decir, fíjense que claro es este texto, porque si ustedes lo pueden aplicar en cada situación, en cada momento, en cada circunstancia, te da ahí las dos posibilidades, ¿no? Es decir, la posibilidad de adquirir una sabiduría, es decir, una comprensión de la situación que te permite liberarte de cada situación. Y para concluir, vamos a ir al último. ¿Qué dice? Entonces, ¿qué es, pues, la orientación estratégica? Es un instante dado.
O sea, no habla de tiempo ni habla de espacio. Fíjense que lo volvemos de vuelta porque me parece importante. ¿Qué dice acá el texto anterior? Fíjense en la conexión, ¿no? Dice, sin guía significa que la última fuente de todas las cosas está más allá del entendimiento humano. Habíamos dicho la comprensión. Más allá de las categorías de tiempo y de espacio. Fíjense, volvemos de vuelta al texto que teníamos recientemente. Dice, ¿qué es pues la orientación estratégica? En un instante dado, ¿ven? Más allá del tiempo, es un instante. ¿Y qué es un instante? Es un momento. ¿Y qué es un momento? Es algo que escapa al tiempo lineal y circular. En un instante dado, simultáneamente, ciertos hombres despiertan aquí y allá. ¿Por qué despiertan ciertos hombres aquí y allá? Porque han superado la prueba del sueño, ¿ven? Como lo relacionamos con el texto que leímos recientemente. Ciertos hombres despiertan aquí y allá, en algunos de los mundos posibles. Es el espíritu del hombre quien los evoca y hacia quien ellos se dirigen. A cada uno de esos mundos es real para el hombre despierto que lo habita y percibe. Y desde cada uno de esos mundos reales, un hombre despierto marcha hacia un punto, ¿ven? Que es común a todos los mundos posibles. Ese punto no habla de un espacio, es más allá del tiempo y del espacio. Es un punto que se refiere, puede ser un lugar físico o metafísico, no importa. Pero que es común, que se relaciona con aquello que era simultáneamente. Común a todos los mundos posibles. El origen del espíritu cautivo. En un sitio está el hombre despierto y su espíritu cautivo. En otro el origen y el espíritu absolutamente libre. ¿Qué separa al hombre despierto del origen? Una distancia llamada laberinto, que solo puede allanarse mediante el signo, el propio símbolo, mejor dicho, que identifica, que representa al sí mismo, a la naturaleza espiritual, de quien como combatiente decide ya no estar más con guías, manejarse sin guía y orientarse a sí mismo. Así que bueno, me parece que esta es una forma alquímica de conectar tres individuos que de estilos diferentes hablan de lo mismo y que nos dieron la posibilidad para que lo podamos leer, entender y quizás comprender. Hasta el próximo video.